Hoy te quiero presentar un hongo súper especial. Se trata de uno de los primeros antibióticos naturales usados por el ser humano. El yesquero del abedul, también conocido como Phomictopsis betulina o Pictoporus betulinus. ¿Y por qué sabemos que es uno de los más antiguos? A principios de los años 90, en los Alpes austriacos, fue descubierta una momia congelada de más de 5.000 años de antigüedad, lo que corresponde a la edad de cobre. Es una momia que lleva 5.000 años congelada y, como podéis imaginar, se puede sacar de ella un montón de información, desde el contenido de su estómago, es decir, su última cena, un poquito macabro, hasta todas las dolencias que padecía a sus 46 años, incluso la causa de su muerte. Vamos, es como una auténtica novela policíaca. ¿Pero qué tiene que ver esta momia con el hongo antibiótico? La momia congelada Otzi, que se encontró hace algunos años, llevaba en su zurrón, en su saco como yo, un yesquero del abedul. Y no solamente lo llevaba para hacer fuego, o sea que todos los hongos yesqueros se han usado como yesca, o sea, para prender fuego, pero no solamente lo llevaba para eso, sino también por sus propiedades medicinales. Pues resulta que en el zurrón que llevaba Otzi, que así se ha llamado a esta momia porque se encontró en el valle de Otz, el Otztal, vaya nombrecitos, pues en el zurrón llevaba 2 setas yesqueras. Una se sospecha que para hacer fuego y la otra, el yesquero del abedul, por sus propiedades medicinales. Flipante, ¿no? O sea, que por lo menos hace 5.000 años de antigüedad ya se conocía el uso de este hongo súper fabuloso. ¿Y cuáles son los usos medicinales de este hongo? Prepararos porque es bastante interesante. Por un lado tenemos esas propiedades antibióticas y también inmunoestimuladoras, es decir, que no solamente tiene propiedades antibacterianas y antivíricas, sino que estimula el funcionamiento del sistema inmune, fortalece tus defensas. También se ha usado para todo tipo de dolencias del aparato digestivo, incluidos úlceras, disbiosis, parásitos intestinales, etc. Este uso, concretamente el de parásitos intestinales, era probablemente la causa por la que Otzi, la momia, llevaba el yesquero del abedul en el zurrón, porque descubrieron en el intestino que el pobrecito estaba plagado de parásitos. Otro uso medicinal muy interesante es la aplicación del yesquero del abedul para curar heridas, y no solamente por sus propiedades antisépticas, es decir, para desinfectar la herida, sino que también es capaz de frenar la hemorragia, es un hongo hemostático. La forma de usarlo era haciendo polvo esta seta, y ese polvo, que al final queda con una textura bastante esponjosa, y con ese polvo pues se cubría la herida, y de esta forma se aseguraban que dejase de sangrar y que la herida cicatrizase sin traer ninguna infección. Hay más propiedades, pero con que te quedes con estas 3 para fortalecer las defensas, para el sistema gastrointestinal y para la cura de herida, ya es más que suficiente. Es una seta que, aunque no se suele comercializar, es muy fácil de identificar. Solo se da en los abedules. ¿Cómo reconocer el yesquero del abedul? Es un hongo súper fácil de identificar. Estos son las setas que producen sus frutos, y es un hongo que parasita únicamente a abedules moribundos, o sea que vamos a encontrar cuando un abedul, bueno, pues está a punto de cascarla, puede aparecer parasitado este tipo de hongo. No es el único que lo parasita, pero uno de los pocos, eso ya es una pista. Seguramente, además, parte de las propiedades medicinales que tiene el yesquero del abedul provienen directamente del abedul, que en sí, bueno, pues también tiene propiedades antiinflamatorias súper potentes. Si no sabes cómo son los abedules, te dejo en la entrada del blog de Herba Nostra, donde voy a ponerte toda la información por escrito, un enlace al GBIF, que es una base de datos mundial sobre biodiversidad, tanto de plantas como de hongos, como de animales, para que puedas ver si en tu zona crecen abedules, porque no es un árbol que crezca por toda la península ibérica.
Si cuando mires en este catálogo puedes encontrar que en tu zona se da el abedul, lo segundo que tienes que hacer es buscar sus característicos troncos blanquecinos, que son muy fáciles de visualizar en invierno. Una vez que encuentres en el catálogo que los abedules pueden crecer en tu zona, tienes que irte al bosque a ver dónde encuentras los abedules. Y son súper fáciles de identificar estos árboles porque se caracterizan por esos troncos blanquecinos que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, que en invierno y en otoño son más fáciles de identificar cuando pierde la hoja, con esas manchas amarronadas, ¿no?, que parecen casi como ojos. Las hojas, si lo vais a buscar en otras épocas del año, tienen forma triangular y desde luego el pintor que mejor ha sabido inmortalizar a los abedules es sin duda Gustav Klimt, con esos cuadros tan estéticos en los que se ven pues esos troncos de abedules de forma paralela. Bueno, una vez que tengáis identificado el abedul ya es súper fácil, porque vamos a encontrar dos especies de hongos que parasitan los abedules. El primero es el yesquero del abedul, que tiene, bueno, esta forma de concha, los carpóforos o las setas, que son los frutos realmente del hongo que está descomponiendo poco a poco toda la materia orgánica del tronco. Y si las condiciones de temperatura y de humedad son adecuadas, van a sacar estos frutos, estos carpóforos, que los vais a encontrar repartidos en el tronco de esta forma, ¿no? De forma sin ningún orden aparente. Y estas conchas tienen además la propiedad de que la superficie es amarronada y luego, bueno, pues en la parte inferior de esta seta está hecha a base de poros, ahora lo estaréis viendo, y tiene un olor súper peculiar y muy agradable. Aunque huele muy bien, no es comestible, es decir, podemos comerlo, no es venenoso, pero su sabor es bastante amargo. Y ese sabor tan desagradable no lo hace un buen hongo culinario. Si las condiciones son adecuadas, vamos a encontrar el yesquero del abedul casi durante todo el año, en climas más nórdicos, en la época de invierno, cuando las temperaturas bajan demasiado, no suelen fructificar, aunque podemos encontrar algunos ejemplares antiguos. ¿Y podemos confundirla con otras especies de hongos? Pues sí, con una que también parasita a los abedules, que se llama Polyporus fomentarius, pero como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, veis que los carpóforos, los frutos, tienen una forma casi como de pezuña de caballo, no son tan lisas ni amarronadas, o sea, tienen como una estructura y son muchísimo más leñosos, no tienen esa consistencia de corcho típica del yesquero del abedul, sino que son incluso mucho más difíciles de recolectar que el yesquero del abedul, y a la hora de cortarlo también vais a encontrar muchas más dificultades. Existe una tercera especie, la chaga, el Inonotus obliquus, que es otro gran hongo medicinal flipante, pero primero solamente se da en bosques muy septentrionales, estamos hablando ya acerca, bueno, pues en bosques de Rusia, Escandinavia, etcétera. Y aparte veis ahora mismo en pantalla que lo que es la seta, el hongo, tiene un aspecto como de carbón quemado, nada parecido a lo que es este yesquero del abedul, que siempre va a tener, bueno, pues esta forma de concha o de riñón, ¿no?, más o menos grande, con ese olor súper característico. Resumiendo, si vemos un abedul más o menos moribundo que ha perdido las hojas y vemos a lo largo de todo el tronco repartido estas setas con forma arriñonada o de concha, por encima amarronado, por debajo blanco, con poros y con este olor tan agradable, enhorabuena, porque has encontrado el yesquero del abedul. ¿Y para qué podemos usar este hongo, no?, que es lo importante. Bueno, yo personalmente lo recolecto todos los años para tener mis reservas en la época de catarros y resfriados. Y lo recolecto para los resfriados básicamente por sus propiedades antibióticas y por sus propiedades para fortalecer al sistema inmune, tanto si has caído como si estás cayendo. Y aquí viene la cuña publicitaria. El yesquero del abedul es uno de los remedios que recojo en el libro de La Botica Catarral, que es un libro súper completo sobre plantas medicinales y remedios naturales que podemos siempre consultar en caso de catarro y gripes. No solo
para tratar los síntomas catarrales, sino incluso para reforzar el sistema inmune de tal forma que no caigas enfermo. Además es un manual súper completo con más de 20 recetas que puedes realizar fácilmente en tu casa. Os dejo el link en la descripción del vídeo por si queréis comprarlo por Amazon para que os llegue a vuestra casa de forma súper cómoda. Y siguiendo con el yesquero del abedul, lo importante es saber cómo extraer los principios activos, es decir, todo el condumio bueno que va a estimular nuestras defensas. Concretamente, en el caso de este hongo estamos hablando de los betaglucanos, que son solubles en agua, pero necesitan mucho tiempo para extraerse. Por eso la forma adecuada de preparar una infusión con este tipo de remedios, sobre todo de hongos medicinales, es a la hora de recolectarlo rápidamente, bueno, si pasan un par de días no pasa nada, cortar todo el material en láminas, porque si no después os va a costar muchísimo trabajo. Veis que aquí se ha quedado con consistencia totalmente de corcho, y para hacernos una infusión bastaría con unas piezas solo pues de este tamaño. La intentamos cortar en cachitos lo más pequeño posible que podamos, y en lugar de hacer una infusión vamos a hacer una decocción. La decocción es una técnica de fitoterapia en la que se calienta a fuego lento y se pone a hervir, pero a fuego muy bajito, durante unos 20 minutos, media hora, para que poco a poco esas sustancias medicinales, esos principios activos, vayan extrayéndose de la planta o de la seta. Se suele aplicar este tipo de preparados, sobre todo con raíces y también con setas medicinales. Y una vez que tengamos preparada esa infusión, mientras más pronto empecemos a tomarlo, nada más notar los primeros síntomas, mucho mejor. Si ya hemos caído con el resfriado, desde luego va a mejorar la sintomatología y va a reducir el periodo de convalecencia, pero no va a hacer ningún milagro. Sin embargo, si lo tomamos desde el principio, a veces incluso podemos librarnos del catarro antes de que empiece. Si te interesa saber más sobre los principios activos, los betaglucanos que he mencionado y otros componentes químicos que puedes encontrar en el yesquero del abedul, te aconsejo que visites la entrada del blog de Herbanostra, donde ya me enrollo ahí que no veas. Te dejo el link directo en la descripción del vídeo. ¿Y cómo podemos conservar este hongo? Sobre todo si vivimos en zonas donde no durante todo el año podemos cosechar estas maravillas. Formas hay muchas, pero yo voy a compartir contigo las que yo suelo utilizar. Lo primero es, como os digo, nada más recolectarlo cuando todavía la consistencia del hongo es más bien blanda, cortar ese hongo en rodajitas de este tamaño, y a continuación lo que vamos a hacer es o bien colocarla en una superficie con un papel de periódico o una bandeja donde pueda irse secando poco a poco, o con una aguja y un hilo un poquito más gordo de lo normal vamos a ir traspasando una y otra pieza hasta formar una especie de cadeneta, y esa cadeneta podemos colgarla en un millón de sitios, ¿no? En unos cuadros, en la percha de tu casa, incluso en el armario. Una vez que está seca, hay que darle un golpe de calor bueno para evitar que cualquier tipo de bichito siga consumiendo la seta. Lo que tenemos que hacer es guardarlo en un lugar seco, lejos de la luz del sol, y usarlo a medida que lo vayamos necesitando. El sabor de la seta es un tanto amargo, te lo digo para que no te enfades cuando la pruebes y digas, ostras, esto está más malo que el copón, porque hay además otras setas y otras plantas muchísimo más amargas que ella. Pero yo lo que hago es combinarla, por ejemplo, con los frutos de saúco, que también tienen propiedades inmunoestimuladoras, y con el regaliz hago una decocción con esos 3 ingredientes y el sabor ya empieza a ser un poquito más aceptable. Para saber más sobre estos ingredientes que te he mencionado y saber cómo combinarlos de forma segura, puedes consultar, como te digo, el libro de la Botica Catarral. Espero que te haya gustado esta entrada y te haya servido para poder identificar este maravilloso hongo y así poder valorar, bueno, pues los enormes tesoros que la naturaleza tiene que ofrecernos. Si te ha gustado, no olvides darle al dedo para arriba, y si no quieres perderte contenido de este tipo, suscríbete al canal de Herbanostra de YouTube o también al canal de Telegram. Soy Carmen de Herbanostra y en el campo, si quieres,